Nos vamos a la clase de hoy. Ya ustedes hablaron acerca de la inercia. Hoy vamos a hablar acerca de los efectos de la fuerza. Explicamos y luego damos el tiempo para... Hay una pregunta en el antes de aprender. Donde dice, ¿qué efectos produce la fuerza sobre los objetos? ¿Qué efectos produce la fuerza sobre los objetos? ¿Quién me dice qué efectos puede producir la fuerza sobre los objetos? Dígame, Freddy. Profe, ¿qué efectos pueden ocurrir con la fuerza de los objetos? Pueden ocurrir cambios de direcciones y curvas, como el gol que hizo Roberto Carlos en Brasil, el gol de tiro libre, y como le pegó tan duro, pues una curva y hizo el gol que pasó a la barrera. Ok, muy bien, gracias. Aquí miramos. La fuerza, ahorita Moisés tocó parte de lo que tiene que ver con la fuerza de fricción. Él tocó acerca de eso. Bueno, aquí miramos, vamos explicando. Dice, la fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se opone al deslizamiento. Le llamamos fuerza de fricción estática y cinética. Bueno, nosotros miramos que muchas veces hay objetos que nosotros los tiramos, ¿verdad? Pero dependiendo la superficie, así el objeto desliza o se queda, ¿verdad? Dependiendo la superficie, porque muchas veces hay superficies tan ásperas que no permiten que el objeto ruede con facilidad, sino que se vaya deteniendo, dependiendo de la superficie, en el caso de la fuerza de fricción. Ahora aquí dice, fuerza de fricción estática. La fuerza estática, también llamada isométrica, es la que realiza contra un objeto inamovible, como por ejemplo empujar una pared. En este caso la resistencia es mayor que la fuerza isométrica. Significa iso igual a métrica, medida, es decir, igual a medio. Vamos a suponer algo. Nosotros podemos rodar una pared. No podemos rodar la pared, ¿verdad? Porque la pared pesa mucho y la pared está de manera estática. ¿Quién es lo que se puede mover? Nosotros sí nos podemos mover. Nosotros sí nos podemos mover y podemos rodar un objeto, pero en el caso de la pared, que son objetos que están ahí de manera estática, no lo podemos rodar. Y si fuese otro objeto súper pesado, tampoco lo podríamos rodar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tipo de fuerza que sí la podemos aplicar, mientras que el objeto que está allí se mantiene de manera que estática, ¿verdad? Seguimos aquí. Fuerza cinética. La fricción es una fuerza inhibidora que ocurre durante un movimiento de deslizamiento. Varía de acuerdo con los atributos de las superficies y las propiedades del material de los cuerpos que se deslizan entre sí. Ahorita yo les estaba hablando acerca del tipo de lo que está hecho, por lo menos cuando nosotros vamos a rodar un objeto cualquiera, cuando nosotros vamos a rodar dependiendo de la superficie en que se deslice. Ángel, por favor, quédate quieto. Vamos a mirar el video para ir explicando. Moisés, si tiene algún aporte o va a preguntar algo, espere que se termine. Me dice si escuchan. No escuchan.
concepto de fricción y aprenderás a calcular la fuerza de fricción entre dos superficies. La fuerza de fricción es una fuerza muy importante que está en todos lados y la necesitamos para llevar a cabo muchas de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, gracias a la fuerza de fricción es que podemos caminar. Si no hubiera fricción, se patinarían nuestros pies al caminar. Ok. La fuerza de fricción es una fuerza que te permite a ti, por lo menos en el caso aquí que colocan de caminar. Si nosotros no tuviéramos esa fuerza de fricción, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Patinaríamos, ¿verdad? Estuviésemos patinando si no hubiese una fuerza de fricción. Por lo menos la otra vez le coloqué el ejemplo de la fuerza de gravedad. Si no hubiese fuerza de gravedad, ¿qué sucedería con nosotros? Estaríamos como volando, estaríamos saltando porque nada nos sostiene en el centro. Por otro lado, en ocasiones queremos disminuir los efectos de la fuerza de fricción. Por ejemplo, en el interior del motor de un automóvil o en los rieles que sostienen a un tren magnético de alta velocidad. Observa que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo entre las dos superficies. La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Yo les hago una pregunta. Si no hubiese esa fuerza de fricción, ¿qué sucedería con los automóviles? ¿Quién me dice qué sucedería con los automóviles? No se moverían. No se moverían. ¿Qué sucedería con los automóviles si no hubiese esa fuerza de fricción? Dime, Rodríguez. Fíjate que pasa muy rápido esto. Ajá. Señor, lo que pasaría es que los automóviles no pudieran frenar. No pudieran frenar. Ahora, bien lo que acabas de decir. Entonces, ¿por qué creen ustedes que le colocan los rieles a los trenes? Señor, para que puedan frenar. Para que puedan frenar, ¿verdad? Se opone al contra del movimiento. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en el caso se le colocan frenos. Si no hubiese, si los carros estuviesen, los automóviles no tuviesen los frenos, los trenes no tuviesen los rieles, entonces podrían frenar, no van a poder frenar. Ahora, ¿qué nos permite a nosotros frenar? Es la fuerza de fricción, inclusive a nosotros caminar. Si nosotros no estuviéramos eso caminando, estuviéramos todo el tiempo así, no nos pudiésemos sostener. Santiago. Sí, yo se la mando para participar. Ajá. Yo quería una. Es la primera. Bueno, ok. ¿Qué dice María? Señor, o sea que esa fuerza es para frenar. Esa fuerza nos ayuda, se opone en contra del movimiento, ella va en contra del movimiento. O sea, si nosotros no estuviésemos, vuelvo y repito, en el caso de nosotros, nos deslizaríamos porque no te va a permitir sostenerte. Ahora, para poder mantenerte firme, como dice uno, ¿verdad? Como dice, por lo menos ahorita colocaron un ejemplo aquí, mírenos, en el caso de los, vamos a mirar el ejemplo. O en los rieles que sostienen a un tren magnético de alta velocidad. Mira el tren, la velocidad que lleva. Si no estuviese los rieles, ¿cómo se iba a sostener? No se pudiera sostener, o sea, no pararía nunca, sino que seguiría, ¿verdad? Claro. Ok, vamos a seguir mirando. Observa que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento relativo entre las dos superficies en contacto. La fuerza de fricción se puede dividir en dos grandes tipos. A, fricción estática y B, fricción cinética. Veamos cada una de ellas. Fricción estática. La fricción estática se produce cuando las superficies en contacto están en reposo una respecto de la otra. Veamos un ejemplo. Considera que quieres mover el refrigerador o la nevera de tu casa y lo empujas con una fuerza horizontal de, digamos, 20 newtons a la derecha. Y supongamos que debido a la fricción con el suelo, el refrigerador no se mueve. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción que ejerce el piso sobre el refrigerador? Correcto, vale 20 newtons a la izquierda. Ok, ahí estamos hablando de que la fuerza de fricción se divide en estática. Por ejemplo, cuando vemos esos elementos tan pesados para cargarlos,
tenemos que colocar más fuerza de la que nosotros muchas veces aplicamos. No es igual levantar un objeto menos pesado que coger y rodar, porque usted no va a cargar la nevera, usted no carga la nevera, usted lo que hace es que la empuja. Usted tiene que empujar la nevera, usted no la carga. Y sin embargo, si hay una superficie, si vemos que hay menos deslizamiento para rodar la nevera, más trabajo nos toca a nosotros, más trabajo. No es igual tener un piso de baldosa que tener por lo menos un piso rústico para poder rodar la nevera. ¿Se puede rodar de la misma manera? No se puede rodar de la misma manera. ¿Por qué, Joanny, no se puede rodar de la misma manera? Porque con el piso donde tiene baldosa no se puede rodar. No se puede rodar donde tiene baldosa. ¿O es al revés? Bueno, si donde tiene baldosa sí se puede rodar. Y donde es rústica siempre se va a estar deteniendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aplicar más fuerza que lo normalmente que tú aplicarías si no hubiese nada de por ahí que te interviniera, que te molestara. Dime, Miguel. Señor, hay veces que de la fuerza que llevan los trenes, hay veces que se parte la palanca del freno. O se descarrila muchas veces también. Si fuera menor, el refrigerador se movería a la derecha, y si fuera mayor, el refrigerador se movería a la izquierda y nadie se atrevería a mover los muebles de su casa. Supongamos ahora que empujas al refrigerador con una fuerza mayor de 30 newtons a la derecha y que aún así el refrigerador no se mueve. Como verás, la fuerza de fricción que ejerce ahora el piso sobre el refrigerador es de 30 newtons a la izquierda. Y si no lo empujas, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? Correcto, en este caso la fuerza de fricción es 0. Como ves, la fuerza de fricción depende de las fuerzas que actúan sobre el refrigerador. Ok, las fuerzas de fricción dependen sobre la fuerza que actúa externamente. Como cuando hablamos del balón, que el balón lo patean y hay una fuerza externa que lo detiene. Lo mismo sucede con el refrigerador. Depende de la fuerza externa que se le aplica. Les decía ahorita, si nosotros vamos a rodar la nevera, la podemos rodar. Si nosotros tenemos la fuerza para rodarla y ya hay una parte donde se desliza fácilmente, no va a haber ningún problema. Nosotros vamos a aplicar menos fuerza que cuando nosotros encontramos una superficie que no nos permite rodar. No nos permite rodar porque inclusive se va a dañar la parte de la nevera, la base de la nevera, y aparte de eso nosotros también nos podemos perjudicar haciendo una fuerza más de la que podemos realizar. ¿Estamos entendiendo hasta el momento allí? Sí, estamos entendiendo que existen dos tipos, que existen efectos sobre la fuerza dependiendo lo que nosotros apliquemos en ese momento, y que existe una fuerza llamada de fricción que se divide en dos. Ahora hablamos de la estática, que es la que se mantiene en reposo y se le tiene que aplicar una fuerza. ¿Por qué se le tiene que aplicar una fuerza? Porque usted no le va a decir a la nevera, nevera, muévete. La nevera se va a mover. No le va a decir lavadora, lavadora, muévete. La lavadora se va a rodar. No, ¿verdad? Tiene que aplicar una fuerza externa para poder moverse, o de no se movería. Ahora, solamente que sean las neveras inteligentes, ¿verdad? Que le digan a la nevera, hay unas neveras que se llaman eso, que son computarizadas. Y no tiene un valor único, vale 30, luego 20, luego 0. Sin embargo, si aumentas la fuerza aplicada, llegarás a un valor máximo de la fuerza de fricción que puede ejercer la superficie de contacto con el refrigerador, y en este momento el refrigerador comenzará a moverse. Decimos así que la fuerza de fricción ha llegado a su valor máximo posible. Así que en general, la fuerza de fricción estática está dada por la siguiente expresión: Fs igual a μs por n. Fuerza de fricción es menor o igual que un coeficiente μs por la normal, y el valor máximo que puede obtener es cuando se da el signo igual, μs por n, que ocurre solo cuando el objeto está a punto de moverse. Pero no se asusten con las fórmulas que hay ahí, que esas no las vamos a aplicar nosotros. Y depende de qué tan lisas o rugosas son las superficies en contacto, y puedes encontrar valores publicados en internet, por ejemplo la siguiente tabla. Por otro lado, n es la fuerza normal entre las superficies en contacto.
Si el refrigerador es muy pesado, por ejemplo, la fuerza normal será mayor y así la fuerza de fricción también será mayor. Vamos a ver ahora la fuerza de fricción cinética. Cuando los objetos están en movimiento uno respecto del otro, aparece la fuerza de fricción cinética. En el ejemplo anterior, una vez que está el movimiento, entonces la fuerza de fricción que ejerce el piso y se opone al movimiento está dada por la ecuación Fk igual a mu k por n, donde mu k es el coeficiente de fricción cinética entre las dos. Bueno, pregunto algo. Hay dos fuerzas, la de fricción y la fuerza cinética. Cuando hablamos de fuerza de fricción, hablamos de que es la que se opone, ¿verdad? La que se está oponiendo a la superficie. Ahora, la fuerza cinética, ¿cuál sería en este caso? Que vemos la nevera, pero la nevera va rodando fácil. ¿Qué diríamos aquí? Dime, Samuel. No, la otra fuerza, a ver, que se mueve con facilidad, tiene menor fuerza. Menor fuerza, ¿verdad? Porque de hecho la superficie que está debajo nos va a ayudar a nosotros, la superficie que se desliza. Ahorita le decía a Joanny, o es baldosa o es un piso rugoso, porque una superficie áspera no te va a permitir rodar igual. Aunque la nevera tenga llanticas, no importa, no te va a rodar igual, pero si tiene llanticas y la vas a rodar en una superficie que sea lisa, va a rodar mucho más rápido, ¿ok? Entonces es la fuerza cinética la que va a rodar aún más rápido en este caso. Es Miguel, préndeme la cámara y Ángel también. Y N es la fuerza normal entre ambas superficies. Experimentalmente se encuentra que mu k es menor que mu s, es decir, es más fácil mantener un objeto en movimiento que empezar a moverlo. Para terminar este video, te invitamos a que te preguntes si la fuerza de fricción depende del área de contacto entre las superficies o si de... Ahora hago una pregunta. La fuerza y la pregunta que hice, ¿depende del área en contacto de la superficie? ¿Eso es verdad? La fuerza de fricción sí depende del área de las superficies. Sí depende, que no sea Freddy, que no sean los mismos de siempre, que el resto de estudiantes no esté escuchando la clase. ¿Qué dices, Asiel? Depende del área. Ahí está preguntando, ¿depende del área de contacto de la superficie la fuerza de fricción? ¿Qué dice Iriarte? Iriarte, ¿qué dice? Iriarte como que tampoco está en clase. ¿Qué dice Gabriel? Dígame, señor. Ahí hay una pregunta, dice, ¿depende de la fuerza de fricción, depende del área de contacto de la superficie? Señor, yo no, señor, está el internet acá se está lagueando y no puedo ver bien el video. Le quería... Activa nuevamente el sonido. El internet acá está molestando un poco y como está lento, yo no escucho el video. Lo escucho más o menos. Dime, Mauricio. No, sí depende porque si un piso está deslizante, se va a mover más rápido el objeto y si un piso está engrujiente así, rugoso, se va a mover más lento. Okay. Y le tiene que dar una fuerza mayor. Así es, muy bien. ¿Qué dice María? Señor, sí depende porque, por ejemplo, el piso de mi casa es lisito, ¿verdad? Es baldosa, excepto la del patio. La lavadora tiene llantas. La baldosa, porque es lisita, se va a mover súper bien y se puede ir hasta sola, pues,
porque es lisita y las llantas van a tener más facilidad de moverse. En cambio, en un piso rocoso, como es muy áspero y tiene muchas piedritas salidas porque a veces lo hacen con piedritas chinas, esos pisos así, entonces las llantas no van a tener facilidad de andar y de rodar, entonces nada se va a poder mover. Ok. Y va a ser muy difícil. Bien, María. Bueno, miramos aquí. Entonces, ¿qué nos quedó claro? Nos quedó claro. Vamos a mirar el resto del video y Depende cerramos de la la explicación. velocidad con la que se mueve el objeto. En concreto, averigua cuál es el origen físico de la fuerza de fricción, a qué se debe la existencia de esta fuerza en la naturaleza, por qué es que existe. Pongamos ahora a prueba tu comprensión de la fuerza de fricción. Trata de responder a las siguientes preguntas. Considera una caja rígida de masa 10 kilogramos inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal con coeficiente de fricción. B. Si ahora empujas la caja con una fuerza horizontal de 60 newtons a la derecha, ¿cuánto vale ahora la fuerza? Bueno, ya aquí esto tiene que ver con fórmulas que no vamos a realizar nosotros, porque ustedes todavía no están dando esa parte de la física. Bueno, aquí hay una actividad que dice, teniendo en cuenta lo aprendido en la clase, responde la siguiente pregunta. A, cambia de color. A, cambia de color y se haga más pequeño. La fuerza produce dos cosas en un objeto. Cambia de color y se haga más pequeño, deformarlo y cambia de su estado de movimiento, derretirlo y quemarlo, se haga más grande y se queme. Bueno, un momentito. Entonces aquí miramos que nosotros, que la fuerza que hablamos hoy, decíamos acerca de los efectos que produce la fuerza. Claro que sí, la fuerza produce efectos en un objeto y produce efectos hasta uno mismo en nosotros, ¿verdad? Teniendo en cuenta la fuerza de fricción, miramos a qué tipo de superficie nos estamos refiriendo y qué clase de fuerza le ponemos que aplicar. Decíamos que cuando un objeto estaba quieto allí, por ejemplo, en el caso de la nevera, que fue el que colocaron, en el caso de la fuerza de fricción estática, es cuando el objeto está quieto y nosotros tenemos que aplicarle la fuerza para poder moverlo, ¿verdad? Y no vamos a encontrar una fuerza en oposición. Y en el caso de la fuerza cinética es donde el mismo objeto lo vamos a rodar, pero le tenemos que colocar menos fuerza que cuando lo hicimos la primera vez. ¿Hasta allí nos quedó claro? ¿Sí nos quedó claro? Ok.